¿Está? Dime, tío. ¿En el BMW? Ya, Tu micrófono, amigo. ya, fuerte. Ya. Ya. Voy a llevar. Tony, es como dice que me quiere. Muy bien. Mientras van ingresando sus compañeros, vamos a ir recordando algunas cosas que hemos empezado a estudiar desde que hemos iniciado la materia de auditoría tributaria uno y de tributación para los que están en ingeniería financiera. A ver, van a colocar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? ¿Cuáles son las administraciones tributarias a nivel nacional? Por el grupo del chat que tenemos en el Zoom, vayan registrando. Alicia, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son las administraciones tributarias a nivel nacional? Muy bien. Impuestos, la J y la aduana nacional. Muy bien. ¿Cuáles son los tributos que recauda la aduana nacional?
¿no? Los tributos que recauda es gravamen arancelario, impuesto al valor agregado, impuesto al consumo específico, impuesto especial, los hidrocarburos y sus derivados. Bueno, vamos a continuar entonces con la sesión. Vamos a ingresar primero al Servicio de Impuestos Nacionales, a la plataforma. Ujú. Bueno, porque Recomendaciones. Se les recomienda, por favor, que desconecten sus micrófonos, ¿ya? Después les voy a ver la opción para que puedan preguntar. Entonces, van a ingresar al Servicio de Impuestos Nacionales y se van a dirigir a la opción de textos y videos. Vamos a ingresar a informativos tributarios y nos vamos a dirigir a los formularios. Van a descargar el formulario 200 versión 5 ¿Cómo hace? extendido, ¿Cómo hace, chicos? ¿Qué está pasando, chicos? ¿ya? Una vez más, por favor, se les recomienda desconectar sus micrófonos. A ver, ¿quién está con? No te voy a hacer probar lo que te he dicho. Rico, Melina, Mañana vamos a desconectar tu comer. micrófono, por favor. Jocelyn, también. Por eso quiero que te vengas a hacer, pero nosotros hacemos yo, pues me pondré de tiempo. De mañana, no, 8:30, hasta las 10:30, y después vamos a poner de todo el sector, vamos a mandar al grupo dicho, estudiantes, sábado y domingo. Muy bien. Entonces, en esta primera parte del formulario 200, tenemos que saber cada concepto, cada campo que tenemos que registrar. Entonces, acá primero está, en la primera parte, los aspectos generales. Entonces, los contribuyentes sujetos al impuesto al valor agregado IVA deben presentar mensualmente la declaración jurada y pagar el impuesto resultante hasta el vencimiento establecido en normativa vigente. Ya, muy bien. Entonces vamos a volver. Estamos en el formulario 200. Vamos a ver todos los aspectos y todos los campos y casillas que tenemos que registrar, ¿ya? Entonces vamos a iniciar primero viendo los aspectos generales. Para los aspectos generales, nos indica lo siguiente. Los contribuyentes sujetos al impuesto al valor agregado deberán presentar mensualmente la declaración jurada y pagar el impuesto resultante hasta el vencimiento establecido en normativa vigente. Hasta esta parte, hemos indicado que los sujetos pasivos son los que están dentro del objeto del impuesto al valor agregado, los que realizan esas actividades, que está dentro del objeto. Dentro del objeto se encuentra lo que son la venta de bienes muebles, la prestación de servicio y las importaciones definitivas. Por otra parte, también nos indica acá que la declaración tiene que ser mensual. Entonces, cada periodo es mensual. La forma de pago y la declaración va a ser de acuerdo con la terminación del último dígito del NIT.
Para el cálculo de la actualización del valor, un punto más. La presentación debe realizarse a través de la oficina virtual. Lo que nosotros hemos ido viendo es el SIAT, ¿no? Por la plataforma SIAT, del Servicio de Impuestos Nacionales, entidades financieras autorizadas y colecturía, según corresponda. La obligación a presentar la declaración jurada subsiste aun cuando no hubiera tenido movimiento alguno. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros vamos a declarar el formulario 200 a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales, el SIAT. Y una vez que lo declaremos, podemos realizar la cancelación si existe un saldo a favor del fisco, ¿no? Y si sale un saldo a favor del contribuyente, ese puede ser actualizado para el siguiente periodo. Y también existe la obligación, nos indica, de declarar el formulario cuando se hubiera en el periodo no tuviéramos ni compras ni ventas, sin movimiento, ¿no? Ahora, para el cálculo de las actuaciones del valor, cálculo del interés y multas, se encuentra disponible la calculadora tributaria en el sitio web del Servicio de Impuestos Nacionales. Eso quiere decir, si nosotros vamos a declarar después del vencimiento, tenemos que aplicar el artículo. ¿Qué artículo aplicamos para el cálculo de deuda tributaria? En el chat, a ver. ¿Qué artículo tenemos que aplicar? Fue acusado de golpear. Natural les analiza un poco. ¿Qué artículo tenemos que aplicar? A ver. En el chat tienen que registrar del Zoom. Vaya, vaya. Otro no. El artículo 47 del Código Tributario, Ley 2492, ¿no? De esa forma tienen que responder. Bueno, los datos de cabecera. En los datos de cabecera vamos a registrar. El sistema, bueno, automático lo registra, ¿no? Lo que es el nombre, el apellido, razón social del contribuyente, consignando el nombre y apellidos en caso de ser persona natural. Y en el caso de ser persona unipersonal, va a venir el nombre y apellido del contribuyente. En los casos de ser razón social de una empresa jurídica. Número de NIT. Consigna el número de identificación tributaria NIT del contribuyente o el sujeto pasivo. Periodo y mes. Indica el mes a declarar. El formato de llenado debe ser de 2 dígitos. Entonces, si estamos declarando marzo, tenemos que registrar 03. Si es abril, 04. Cuando hablamos de periodo, el periodo indica el año a declarar. En el formato de llenada debe ser de 4 dígitos, ¿no? 2024, 4 dígitos. En el código 534, declaración jurada original, se consigna una X. Eso es para lo manual, ¿no? Se supone que cuando es automático en el sistema, ya están esos datos registrados. Cuando la declaración jurada es original, ¿no? La primera declaración, presentada por el periodo fiscal. Caso contrario, se deja en blanco. Folio, la casilla de uso exclusivo para la entidad financiera o colecturía. Entrando al punto B, entran los datos básicos de la declaración jurada que se rectifica, lo que hemos avanzado a las dos anteriores videos. Datos que deberán ser llenados cuando el contribuyente rectifique una declaración jurada. Código 518. El número de la resolución administrativa
Si disminuye el saldo a favor del fisco o aumenta el saldo a favor del contribuyente, deberá consignar obligatoriamente el número de la resolución administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales que autoriza la presentación de la declaración jurada rectificatoria. Código 537. Formulario, versión. Acá se debe consignar el número del formulario y versión que será rectificado. Formulario 200, versión 4, o el formulario 200, versión 5, según corresponda. Cuando ingresen al campo y al código 521, número de orden, consigna el número de orden de la declaración jurada a rectificar. Entrando al punto C. Tenemos determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. En esta parte lo vamos a clasificar por rubro. Vamos a entrar al rubro 1, determinación del débito fiscal. En la fila 1, código 3, nos va a mencionar sobre las ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Acá debemos consignar el importe total de las actividades grabadas, correspondientes a ventas, contratos de obra, prestación de servicio y toda otra prestación, cualquiera sea su naturaleza, que constituye en el precio neto de venta, conforme establece el artículo 5 de la Ley 843. No contempla los ingresos percibidos por actividades grabadas con tasa cero, ¿no? Hemos hablado que tasa cero, por ejemplo, es la venta de libros. La fila 2, código 14. Exportación de bienes y operaciones exentas. Consigna el importe total correspondiente a ventas con exportación de bienes o operaciones exentas, ¿no? Por ejemplo, turismo receptivo, zonas francas, artistas, alcanzados por la Ley 2206. Cuando ingresemos a la fila 3, código 15, son las ventas grabadas a tasa cero, ¿no? Tasa cero. Consignar el importe total correspondiente a las ventas grabadas a tasa cero. Una vez más. Tasa cero, venta de libros, ¿no? De acuerdo con la ley Oscar Alfaro, ley 366. También podemos mencionar tasa cero, transporte internacional, ¿no? Quiere decir de Bolivia con destino a Brasil, ¿no? De Bolivia a Chile, de Bolivia a Argentina, que está en base a la ley 3249 y otras establecidas por ley. En la fila 4, en el código 505, ingresan las ventas no grabadas y operaciones que no son objeto del impuesto al valor agregado. Entonces, vamos a consignar el importe total correspondiente a los ingresos por ventas y operaciones no grabadas por el impuesto al valor agregado, IVA, como por ejemplo las actividades realizadas por constructoras, entidades financieras, ¿no? Cuando estoy hablando constructoras, quiere decir que tiene venta de bienes inmuebles, eso quiere decir departamentos, casas, ¿no? Las empresas constructoras. Y en la parte de entidades financieras nos está queriendo decir, por ejemplo, los intereses, ¿no? Intereses, que es muy diferente cuando vende chequeras. Entonces, cuando venden chequeras, ok, existe una factura, pero cuando son intereses, no se encuentran dentro del objeto del impuesto al valor agregado. Por entidades financieras, ¿no? Por entidades financieras. En la fila 5, código 16, está hablando sobre un valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumidos y consumos particulares. En este caso, consignamos el valor de los bienes muebles y o servicios que
que hubiesen retirado con destino al uso y consumo particular del único dueño o socio, ¿no? La base imponible estará dada por el precio de venta en plaza al consumidor. Luego viene la fila 6 con el código 17. Nos está mencionando devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Aquí vamos a consignar el importe de la sumatoria de las notas de débitos por devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo, ¿no? Si está hablando de devoluciones y rescisiones, ¿está hablando de ventas o de compras? A ver en el chat. ¿Cómo dijo Lice? Las devoluciones son en compras o en ventas. Pero tienen que registrar en el chat. Muy bien, ¿no? Estamos hablando de compras. Luego empieza hablando sobre la fila 7, que es el código 18. Descuentos, bonificaciones, rebajas obtenidos en el periodo. Entonces acá vamos a consignar el importe de descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos en el periodo. En la fila 8, en el código 39, registramos el débito fiscal correspondiente a. Entonces, para acá tenemos que sumar primero el código 13 más el código 16 más el código 17 y el código 18. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? La venta de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto las ventas grabadas con tasa cero, más, ¿no? El código 16, que son el valor atribuido a bienes y servicios retirados y consumos particular, más la devolución de rescisión efectuadas en el periodo, más los descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos en el periodo. Entonces, sumamos esos conceptos y al resultado vamos a multiplicar por el 13%, ¿no? Entonces, aplicar la alícuota del 13% a la sumatoria de las casillas. C13, o sea, código 13, código 16, código 17 y código 18. En la fila 9, código 55, vamos a ir viendo el débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Entonces, para eso es importante consignar el crédito del 13% actualizado de las compras del valor de los bienes, obras, locaciones o prestaciones grabadas, destinadas para donaciones o entregas a título gratuito, ¿no? ¿Y qué estamos aplicando? Estamos aplicando el artículo 8 del Decreto Supremo 21.530. Ahora vamos a ingresar a la fila 10, ¿no? Que es el código 19. El código 19 va a ser los débitos fiscales actualizados correspondientes a conciliaciones. El campo numérico editable, el contribuyente registra el importe actualizado de los montos de conciliación de débitos. En la fila 11, el código 102 del total débito fiscal del periodo va a ser la suma de las casillas, ¿no? Del código 39, que es débito fiscal correspondiente, el código 55, que es el débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros, y el código 19, que es débito fiscal actualizado correspondiente a conciliación. El resultado para nosotros es el total débito fiscal del periodo. Vamos a ingresar al rubro 2. En el rubro 2 es la determinación del crédito fiscal, ¿no? Entonces, para que no se olvide, rubro 1 habla sobre la determinación del débito fiscal. Rubro 2, del crédito fiscal. Entonces, dentro del rubro 2, en la fila 12 del código 11, registramos total de las compras correspondientes a actividades grabadas y no grabadas. Entonces, consignar el total de las compras registradas en el libro de compras del periodo a declarar, sin importar su vinculación o si corresponden a actividades grabadas o no grabadas.
Deberán considerarse también en esta casilla las compras de aquellos contribuyentes que no estén obligados a llevar el libro de compras IVA, ¿no? En actividades de alquileres. En la fila 13, en el código 26, ponemos lo que son compras directamente vinculadas a actividades grabadas, ¿no? Cuando nos dice grabadas, es que tiene que tener relación con las actividades que realizamos dentro de la empresa. Entonces, en la fila 13, código 16, vamos a consignar el total de las compras, contrataciones e importaciones definitivas vinculadas con operaciones grabadas, incluyendo las compras vinculadas a exportación de bienes o operaciones exentas, excepto compras destinadas a actividades grabadas con tasa cero. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta esos aspectos para hacer el registro y la declaración del formulario 200. Ingresando a la fila 14, código 31, vamos a registrar compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Entonces, vamos a consignar el total de las compras, contrataciones e importaciones definitivas en las que no es posible discriminar su vinculación por corresponder tanto a actividades grabadas, grabadas tasa cero o no grabadas, ¿no? Podemos, por ejemplo, tener alquileres, agua potable, energía eléctrica, ¿no? Etcétera. En la fila 15, en el código 27, registramos devoluciones, rescisiones recibidas en el periodo. Entonces, acá debemos consignar de la sumatoria de las notas de crédito por devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo. En la fila 16, código 28, registramos descuentos, bonificaciones y rebajas otorgados en el periodo. Entonces vamos a consignar el importe de descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo. Para entrar a la fila 17 en el código 114, tenemos que tener el crédito fiscal correspondiente, ¿no? Es el resultado de la sumatoria ¿de qué? De la sumatoria de la casilla del código 26, que es compras directamente vinculadas con la actividad grabada, más el código 27, casilla 27, que corresponde a devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo, más la casilla 28, el código 28, que son los descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo, ¿no? Sumamos esos tres conceptos y aplicamos lo que es la alícuota del 13%. Y vamos a tener como resultado el crédito fiscal correspondiente. Ingresando a la fila 18, entramos al código 30, que es el crédito fiscal actualizado correspondiente a conciliación. Una vez más, si del Zoom se termina la sesión, les voy a mandar un nuevo enlace. Viendo la fila 18, código 30, crédito fiscal actualizado correspondiente a conciliaciones, campo numérico editable, el contribuyente registra el importe actualizado de los montos de conciliación de créditos. En la fila 19, en el código casilla 103, que es el crédito fiscal proporcional, ¿no? Correspondiente a la actividad grabada. Entonces, se hace una discriminación de todas nuestras compras, de cuáles sí van a estar relacionadas con la actividad grabada y qué porcentaje no está dentro de las actividades no grabadas. Para eso se aplica la fórmula, ¿no? Vamos a empezar siempre a leer la fórmula de los paréntesis hacia los corchetes. Entonces, primero habla sobre el código 13. El código 13 es la parte de ventas de bienes y servicios grabados en el mercado interno, ¿no? Luego tenemos el código 14, la casilla 14, que son exportaciones de bienes y operaciones exentas.
multiplicado por el código, la casilla 31. En el código 31, nosotros tenemos compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Ahora, ¿Sí o no? ¿Sí o podemos no? ver la parte de la casilla 13, que son ventas de bienes y servicios grabados, más lo que es la casilla 14, exportación de bienes y operaciones exentas. Tenemos también la casilla 15, que corresponde a ventas grabadas a tasa cero, y la casilla 505. La 505 son ventas no grabadas y operaciones que no son objeto del impuesto al valor agregado, ¿no? Realizamos la división y del resultado recién multiplicamos por el 13%. De esa forma vamos a poder obtener la proporción del crédito fiscal válido para el periodo al que corresponde, ¿no? De conformidad con el artículo 8 del Decreto Supremo 21.530. Nos estamos aplicando toda esa fórmula de acuerdo a la normativa, que es el artículo 8 del Decreto Supremo 21.530, que es el reglamento del impuesto al valor agregado. Para ingresar a la fila 20, en el código 1004 nos indica que es el total de crédito fiscal. Entonces tenemos que sumar. Para sumar y tener como resultado el total del crédito fiscal, tenemos que registrar la casilla o código 114, que corresponde a crédito fiscal correspondiente a la casilla 30, que es el crédito fiscal actualizado correspondiente a conciliación. La casilla del código 1003, que corresponde a crédito fiscal proporcional, ¿no? Suman esos tres casillas y les va a aparecer el total del crédito fiscal del periodo. Ahora, ingresando a la parte del rubro 3, ¿no? Ya hemos indicado. Rubro 1, determinación del débito fiscal. Rubro 2, determinación crédito fiscal. Ahora entramos al rubro 3, determinación de la diferencia a favor del fisco o del contribuyente. Para ingresar al rubro 3, nos va a aparecer la fila 21 con su código 693. ¿Qué es la diferencia a favor del contribuyente? Entonces, va a consignar el resultado de las diferencias de las casillas del código 104 y del código 102, si es mayor a 0. Una vez más, cuando hablamos de el código 104, nos quiere decir total crédito fiscal. Cuando habla del C, o sea, código 102, nos está mencionando el total débito fiscal, ¿no? Entonces, si el crédito es mayor al débito fiscal, entonces va a ser un saldo a favor del contribuyente. Si por alguna razón de la diferencia del crédito fiscal es menor, ¿no?, al débito fiscal, va a salir un saldo negativo. Por tanto, vamos a registrar nosotros 0. En todas las fórmulas que estemos registrando, si el resultado es menor a 0, en negativo, entonces vamos a registrar siempre con 0. Y si sale el resultado positivo, muy bien, lo ponemos en el saldo que nos dé el resultado. En la fila 22, código 909, es la diferencia del saldo a favor del fisco o impuesto determinado, ¿no? Aquí es, primero, registramos lo que es el total débito fiscal menos el total crédito fiscal. Corresponde a la casilla del código 102 y menos el código 104. Una vez más, si del resultado, el resultado es negativo, registran 0. Si el resultado es mayor a 0, positivo, registramos el número que nos dé. Si es menor, si es con negativo, siempre vamos a registrar como 0. Entonces, vamos a consignar el resultado de la diferencia de las casillas 102, que hemos indicado que es el total débito
fiscal y menos el 104, que es el total crédito fiscal. En la fila 23, el código 635 es el saldo crédito fiscal del periodo anterior a compensar, ¿no? Entonces nos fijamos en un formulario anterior, el código 592 del formulario del periodo anterior. Y se traslada en la declaración jurada del periodo fiscal anterior en la casilla C592. Nos arrastramos tal como está. Si teníamos saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente de 1.000 bolivianos, registramos los 1.000, tal como está en el formulario anterior, en el código 592, ¿no? Ahora, en la fila 24 nos indica que en el código 648 tenemos que actualizar el saldo del crédito fiscal del periodo anterior, ¿no? Para esto se debe consignar el importe de la actualización o el mantenimiento de valor, calculando sobre la casilla del código 635, que es el saldo del crédito fiscal del periodo anterior, ¿no? ¿En función a qué? En función a la variación de las unidades de fomento a la vivienda con respecto al boliviano. Ocurrirá entre el último día hábil del periodo anterior y el último día hábil del periodo que se declara. Entonces, primero arrastramos el saldo del formulario anterior de la casilla del código 635 y luego tenemos que hacer el cálculo aritmético de calcular de acuerdo con la variación del valor, ¿no? Y para la variación del valor utilizamos la UFB del último día hábil del periodo anterior y el último día hábil del periodo que se declara. Muy bien. Entrando a lo que es la fila 25. Cuando ingresamos a la fila 25 en el código 1001, se registra el saldo del impuesto determinado a favor del fisco. Para eso tenemos que realizar lo siguiente. Al código 909, que es diferencia a favor del fisco, tenemos que restar el código 635, que es el saldo de crédito fiscal del periodo anterior, menos, ¿no?, el código 648, que es la actualización. Entonces, si de la diferencia aritmética nos sale positivo, registramos. De caso nos salga negativo, registramos 0, ¿no? Muy bien. En la fila 26, código 621, indica los pagos a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo. Eso quiere decir sobre la cotización pagada del periodo anterior, según Decreto Supremo 4298, sujeto a verificación por parte del